Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre las buenas prácticas de los recursos intelectuales. Mi nombre es Laura Balbuena, soy psicóloga, maestrante en educación de la Universidad Cooperativa de Colombia. Para iniciar vamos a pensar la siguiente frase que nos trae Lord Acton. La libertad no es el poder de hacer lo que queremos, sino el derecho de ser capaces de hacer lo que debemos. Es por ello que hoy todos debemos ser capaces de reconocer mis derechos, pero también actuar según mis deberes. Y es allí donde hablamos sobre los principios y valores que todo ser humano, en este caso en el contexto académico, debe reconocer. Por ello los invito a que desde su conocimiento den respuesta al siguiente cuestionamiento. Una vez contestada la pregunta, nos vamos a ir a un viaje por la educación en el pasado, en el presente y en el futuro, donde el rol del docente era como ícono, como representante y fuente de información, y el estudiante un mero receptor de la misma. Por lo tanto, no tenía esa responsabilidad frente al uso del contenido o la información. Luego la educación se repiensa para el siglo XXI y se establece que el estudiante debe ubicar un eje central de su proceso de aprendizaje y alrededor de estos cuatro elementos: docentes, institución, familia y herramientas TIC. Por ello, a hoy, en el 2020, el presente y el futuro de la educación está en manos del rol del estudiante y el docente, quien cambian sus posiciones en la mediación tecnológica y se vuelven corresponsables de este uso de la información para sus procesos de formación y aprendizaje. Por eso, a través del tiempo, nos hemos dado cuenta que hemos pasado de un punto de acceso libre, donde se podía abusar de los textos literarios más en ese campo por medio de la fotocopia, de la imprenta, de las guías, teniendo como la pieza original del mismo. Avanzamos hacia una restricción, una protección de esos datos con el símbolo prohibido, con la censura, cuando se estaba haciendo abuso de algunos elementos literarios para lucrarse, o de algunas instituciones sociales quienes, de acuerdo al contenido, lo aplicaban como censura. Finalmente llegamos a 1886, donde se realiza el Convenio de Berna y se logra establecer las normas, principios y condiciones de los derechos de autor y propiedad intelectual, que son realmente unos acuerdos para proteger dichas obras literarias artísticas, pero que con el paso del tiempo otros países pudieron adoptar y adaptar a condiciones específicas. Pero ¿cuáles se dejaron en ese entonces? Fueron 4. Sus condiciones fueron: no traducir, copiar, modificar o difundir de manera pública. Ahora bien, según su rol en el contexto académico, representan unas características fundamentales. Tenemos 3 tipos de registros distintos: el copyright, que es la C en posición normal, el copyleft, C invertida, y la doble C, que es Creative Commons. Pero bien, aparte de las 4 condiciones generales del Convenio de Berna, se estableció el número de tiempo para hacer uso de estos recursos intelectuales y se crearon 2 características importantes: posterior a la muerte del autor, y cuando estos autores son anónimos, se toma como fecha la publicación del mismo elemento. ¿Cuál es el tiempo? 50 años. Bueno, hasta aquí hemos aprendido un poco sobre los derechos de autor, pero vamos a profundizar más adelante en estas características. El copyright significa todos los derechos reservados. El copyleft no requiere permiso, pero se debe citar al autor. Y el registro Creative Commons tiene estas 4 características importantes. Atribución: todos pueden copiar, distribuir, mostrar, interpretar y mezclar el trabajo si tú das crédito con tu nombre según lo requerido por el autor. Sin obras derivadas: todos pueden solamente copiar, distribuir y mostrar
o realizar copias textuales de su trabajo. Compartir por igual. Otros pueden distribuir tu trabajo solamente bajo una licencia idéntica a la que ha elegido para su trabajo. Y finalmente la no comercial, que pueden igual distribuir, copiar o mostrar, pero solo con fines no comerciales. Vamos a seguir explorando herramientas TIC. Usa tu celular y escanea el código QR. Si no puedes por este medio, aquí te dejo el link para explorar un poco más sobre las buenas prácticas para evitar el plagio, ya que en nuestro contexto educativo no solo se usa el texto como herramienta de información textual o intelectual, sino en medio de la mediación tecnológica, los estudiantes realizamos y docentes presentaciones, videos, tutoriales, es decir, objetos virtuales de aprendizaje. Muchas gracias.